Alvarado, integrantes de esta organización criminal que investiga la Fiscalía. Pues bien, está con nosotros el penalista Julio Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en el programa. Gracias a usted. ¿Es probable, diría usted, qué posibilidades hay de que el Poder Judicial finalmente dictamine una nueva orden de prisión preventiva, dándole la razón a la solicitud fiscal en el caso de estos tres personajes? A ver, habría que diferenciarlo por obvias razones. Primero, porque el Ministerio Público tiene que individualizar. Ya lo hizo respecto a Castillo cuando solicitó en un primer momento el levantamiento de los fueros que le correspondían. Estamos hablando de la presentación de más de 150 elementos de convicción. En el caso de Castillo, lo tengo claro, no hay duda de que a él le van a dar prisión preventiva. Para mí la discusión sería el tiempo, ¿no? Ahí hay, creo yo, una omisión respecto a la necesidad en el tiempo. Me parece... ¿A qué se refiere exactamente? Me parece que no estuvo sustentada de forma adecuada porque eran 36 meses. Sí. Y eso es importantísimo porque más allá que tengamos una persona respecto a la cual hay elementos suficientes que lo convierten en el potencial autor del delito, que existe sin ninguna duda un riesgo procesal, no solo de fuga, porque lo hemos constatado cuando quiso irse del país a partir de una solicitud de asilo en México, sino también los actos de perturbación procesal, amenazar testigos, ordenar destruir celulares, ocultar cámaras en Palacio de Gobierno. O sea, todos esos comportamientos son nítidamente actos de perturbación procesal. Y le juegan en contra. Y obviamente le juegan en contra. Y la prognosis de pena, respecto a la cual tampoco hay duda. Estamos hablando de delitos que sumados, pues vamos a rondar los 30 años. El problema es, ¿por qué 36 meses? Y la Corte Suprema lo ha dicho en innumerables ocasiones. Ahí tiene que valorarse la necesidad de ese plazo. ¿Qué tanto tengo que hacer en 36 meses para que esa persona se mantenga privada de su libertad? Y ahí, creo yo, en la audiencia no ha habido una explicación suficientemente clara de por qué 36. Que se la van a dar, no tengo duda. Que lleguen a los 36, no estoy tan seguro de que sea así. Donde usted encontró alguna flaqueza, me decía, era en la exposición fiscal para defender los argumentos en el caso Heiner Alvarado, que no lo había sentido tan contundente, a pesar de que para todos está clarísimo que Heiner Alvarado fue una pieza de esa organización criminal. Sí, mire usted, porque la regla es que una persona afronte un proceso en libertad. La excepción a la regla es que le coloquen con presencia restrictiva. Claro. Y la excepción de la excepción es privarlo de su libertad. Entonces, si mi valla es excepcionalísima, mis fundamentos también tienen que serlo. Y no lo han sido. Respecto a Heiner Alvarado, ha habido un comportamiento en él, obviamente con una estrategia en la defensa, de por ejemplo no cuestionar su levantamiento en el Congreso del Fuero. Se allanó, no tener ningún tipo de restricción, se ha presentado todas las veces que lo han citado, ha declarado. Discutir en él, pues, una perturbación procesal se convierte en algo más difícil. Lo único que lo permitiría, en alguna forma, solventar es la inserción de Heiner Alvarado en una organización criminal. Pero argumentos un poco, pues, superficiales, es decir, pues, que Heiner Alvarado tiene 3 domicilios y utilizan para cuestionar ello la ley electoral, ¿no?, del voto golondrino, y eso no va en contra ni está por encima del Código Civil, que dice que nosotros tenemos derecho a multiplicidad de domicilios. Entonces, ahí vemos argumentos que no tienen la contundencia para decir esta persona representa un peligro de entorpecimiento o de fuga. ¿Desde su lectura? Mire, desde mi lectura, el solo hecho, como dice la Suprema, de ser parte de una organización criminal, ya me coloca necesariamente en una situación de enorme riesgo para el proceso. Porque si se acredita que es parte de la estructura criminal, puede, a partir de ello, amenazar testigos, limitar actividad de prueba o potenciar una fuga. Eso la Suprema lo ha dicho. Pero no basta conjeturas, sino se exige, elementos claros y objetivos. Respecto a los otros dos, no hay duda. Silva está fugado, Castillo se quiso fugar. Ahí ni siquiera tengo que demostrar un peligro, ahí es una realidad el comportamiento procesal de esos dos sujetos. Pero en Heiner Alvarado esto no es tan fácil. Entonces, la valla de exigencia de la Fiscalía debió ser mucho más minuciosa.
para poder uno señalar finalmente de que esta persona merece estar privada de su libertad. Distinto es que no existan elementos que lo coloquen eventualmente como presunto autor del delito. Claro. Pero eso es distinto a privarlo de su libertad antes de que sea condenado. De acuerdo. Quería preguntarle también su opinión sobre la investigación a la presidenta Dina Boluarte. A su presencia en la Fiscalía, bueno, el día de hoy finalmente esta audiencia fue suspendida, pero en algún momento se va a llevar a cabo. ¿Cómo analiza la situación de la presidenta en este momento? ¿Cuán complicada es su situación ante la Fiscalía? Bueno, su situación en la Fiscalía es la de una persona investigada por actos que evidentemente son delito. El problema creo que radica de manera más evidente en que no podemos hacer una diferenciación del comportamiento procesal de Boluarte respecto del de Castillo. No acuden, suspenden. O sea, una persona que quiere dar muestras de respeto a la institucionalidad y adicionalmente a ello quiere comportarse como el dignatario más importante del país, tiene que someterse a la justicia. ¿Y esto le está jugando en contra a Boluarte? Yo creo que la estrategia de la defensa es muy mala, porque lo que tendría que haber hecho ahí la defensa es claramente, se han agarrado de un argumento puramente formal, ¿no? La Procuraduría del Estado Sí. ha querido estar presente en estas diligencias Sí, correcto. y hay una tutela pendiente. Oiga, ¿qué importa que haya una tutela pendiente? Yo me someto y declaro. Y si después le dan la razón a la Procuraduría del Estado, vuelvo a declarar nuevamente que haga la Presidenta de la República una muestra de sometimiento a la justicia que le corresponde a todo ciudadano. Y esa actitud frente al Estado de Derecho es importantísima para ganar confianza. Y esa actitud no ha existido. El caso de la presencia de la defensa de las personas que fueron víctimas, los familiares de las víctimas, de las personas que murieron durante las protestas, ¿es correcto? No, es un deseo. Es un deseo. Es un Pero deseo, eso se tiene que decir todavía y evaluar. ¿Por qué? Porque las reglas procesales son claras. Ajá. Durante esta etapa, la declaración del investigado solo se realiza en presencia del abogado de la defensa y del Ministerio Público. ¿Tendría que ser una excepción lo que haga la Fiscalía? Es que no merece una excepción, porque el código es clarísimo. Ahí no hay mayor discusión. Cuando tiene derecho a intervenir el abogado de la parte agraviada, de la parte civil, es cuando ya hay juzgamiento. Y sobre el fondo de la denuncia contra la presidenta, ¿cómo analiza usted esta investigación por genocidio? No, no tiene ningún sustento. No tiene ningún sustento. El genocidio es un delito en donde claramente el derecho penal lo que busca castigar es el comportamiento destinado a destruir a un grupo humano por razones ideológicas, por raza, etnia, por razones políticas o evidentemente por alguna cuestión de odio a determinado sector de la humanidad. El ejemplo más sencillo, más claro, porque tampoco tiene que ver con el quantum de personas. Algunos dicen 50 personas es muy poco. No tiene nada que ver la cantidad de gente. Porque podría tratarse de un grupo étnico en nuestra selva que solo tenga 40 miembros. Reducido a esa cantidad, así es. claro. Y si yo busco matar esos 40 miembros, por muy pocos que sean, eso es genocidio. Entonces, no interesa la cantidad. Pero yo no creo que esto encuadre en genocidio, de ninguna manera. Y debería haber... ¿Por dónde siente entonces que está la fragilidad o el temor que podría haber en la defensa de la presidenta y en la propia presidenta para la comparecencia ante la Fiscalía? Yo creo que el temor es afrontar la justicia. Y me parece absurdo, porque el presidente de la República no es responsable. Responsables son sus ministros. ¿El señor Otárola? Ese es el mandato constitucional. ¿Está en una situación más complicada que ella, por ejemplo? Definitivamente, todos sus ministros están en una situación más complicada. Y el ministro del sector, muchísimo más. Ahora, desde el gobierno, las muertes evidentemente son condenables y se tendrían que establecer, el gobierno ha dicho que respetará las investigaciones de la Fiscalía y que tendrían que determinarse responsabilidades personalísimas. Y se ha filtrado y se ha conocido una declaración del señor Otárola en la que él de alguna manera dice esto es un asunto que manejó el comando y deja al comando solo en esto. ¿Vale como argumento de defensa? A ver, en derecho penal las responsabilidades están ligadas a las competencias funcionales, es decir, qué es lo que mi cargo me exige. Y si mi cargo me exige tomar determinadas direcciones para poder ejercer la violencia legitimada a cargo de Fuerzas Armadas o policiales y no lo hago, estoy incumpliendo con mi cargo.
y soy responsable penalmente. Claro, no le me hago la puedo, pregunta no me puedo porque escudar en que eso es función del comando. a eso me refería, No, porque, a ver, si alguien alguien tendrá que ser responsable sobre lo que ocurrió. Alguien. Podría ser un cabo, un capitán de la policía o del ejército, o podría ser el responsable político. Pero alguien va a terminar siendo responsable al final de la investigación fiscal. Sin ninguna duda. Para la hipótesis de la Yo, fiscalía, por yo lo tengo menos. clarísimo que a nuestros soldados los han expuesto innecesariamente a morir. De acuerdo. Innecesariamente. Muy bien. Porque ellos tienen derecho a hacer uso de sus armas de reglamento. Y otra vez, hay que denominar a las circunstancias por su nombre real. Eso no es una revuelta, eso es terrorismo. Que agarran a pedradas y a los soldados de nuestro país les destrocen la cabeza, les destrocen la columna vertebral, eso no es protesta, eso es terrorismo. Y O tienen se que ser, incendian comisarías. o se quemen policías vivos, eso es terrorismo. De acuerdo, A llamar las doctor. cosas por su nombre para que el Estado comience a afrontarlas como corresponde. Y hay que tener la firmeza para hacerlo. Eso se llama decisión política. Y eso se llama tener la interés suficiente para ostentar el cargo más importante del país. Doctor Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. A usted por las explicarnos gracias. con esa